Importante advertencia. Los comentarios expresados por él o la invitada de este capítulo son responsabilidad únicamente de él mismo. ¿Cómo saber si el profesional al que yo quiero ir es, valga la redundancia, un profesional y ético? Y no solamente yo le llamo centaveros de que me quieren sacar feria y pura charlatanería. Porque usted bien lo dijo, hay un paso muy corto entre la charlatanería y lo que tiene evidencia científica. ¿Cómo yo sé a quién dirigirme? ¿Tiene un colegio? ¿Tiene una asociación? ¿O si está certificado por? ¿Cómo yo sé que no es un charlatán, pues? Primero, pues, Mi gente, estamos en un podcast más aquí en su canal preferido, Enfermería en Corto. Gracias a la Fundación Enfermera Delia Rivas por la facilidad que nos da con sus instalaciones. El día de hoy estamos con un amigo, el doctor Cleómenes Rafael Ruiz Castillo. Ahorita le vamos a preguntar cómo le gusta que le digan. Yo siempre le digo Cleómenes porque a mí me gusta más ese nombre que... O así me acostumbré a decirle, mejor dicho. Pues el doc es licenciado médico general y partero. El doc tiene una amplia trayectoria y experiencia a nivel docente. Hizo su licenciatura aquí, en Tijuana, en la Universidad de Xochicalco, que es una de las mejores, a mi ver, es una de las mejores universidades privadas de Baja California. Ajá. Tiene maestría en salud pública, tiene entrenamiento en terapia celular, desintoxicación de metales pesados, por quelación, flebología y esclerosis venosa. Tiene maestría en medicina regenerativa, antienvejecimiento y estética, certificación de terapias de regeneración celular y cáncer, diplomado en medicina regenerativa e integrativa. Actualmente está cursando un diplomado. El doc nunca deja de estudiar. Un diplomado en turismo de salud. El doc, pues yo creo que esa es la clave del hombre exitoso, definitivamente. Siempre estar pensando en el más allá. Y pues eso es lo que yo lo considero al doc, una persona exitosa. Una persona, aparte de exitosa, tiene una gran calidad humana, le gusta ayudar a la gente. Pues bueno, ahorita vamos a ir a desenvolver más allá de su expertise, que es la medicina regenerativa. Yo le dije que le voy a hacer ahí 2, 3 preguntas que vamos a crear un poquito de debate, polémica, y pues ahí en los comentarios también pongan ustedes qué opinan. Yo lo considero al doc una persona seria, ética y responsable. Y yo creo que ¿cuántos pacientes ha atendido aproximadamente a lo largo de la medicina regenerativa? Que usted, dígame una cifra así, más o menos tantos. no, yo creo que por lo menos más de 2,000, 3,000 personas, Bueno, un poquito más, yo creo, ¿no? Sin duda entonces, alguna, ¿no? esas más de 2,000, 3,000 personas, yo creo que tienen algo positivo que decir de que el doc les ayudó de cierta manera. Yo ya he platicado con él anteriormente ahí en carnes asadas, ahí en una que otra cena que hemos tenido, que hemos coincidido. Digo, doc, ¿cómo se maneja toda esa cuestión de la medicina regenerativa? Y ella me platicó que él tiene todo un equipo multidisciplinar de medicina interna, radiología, etc. oncología. Ahorita Sí. quiero que me platique más a fondo de todo eso, doc. Pues, doc, ¿cómo? Bueno, primero que nada, muchas gracias Un placer, por el tiempo. No, gracias Entonces, a ti, Felipe. doc, ¿cómo inicia esta... ¿Cómo le podemos Pues decir? travesía. Esa travesía por la medicina. ¿Cómo decide estudiar medicina? ¿Por qué estudió medicina? Bueno, mucho gusto a todos nuevamente. Gracias, Felipe, por la invitación. Hace ya bastante tiempo, casi un año, yo creo. Sí. Decimos, vamos a hacer un podcast, vamos a platicar, vamos a que la gente conozca un poquito más de Sí. lo que hacemos actualmente en la medicina. Pues fíjate que curiosamente acaban de pasar mis 40 años. Tú estuviste Sí, presente dentro de los gracias. invitados de mi fiesta. Sí. Y hicimos un rompecabezas, armamos un rompecabezas en una dinámica muy padre, donde compartíamos el porqué de cada uno de esos espacios del rompecabezas para lo que soy ahora a mis 40 años, ¿no? Y ya dentro de la medicina. Y desde los 6 años les compartí un poquito, yo tuve la intención y la ilusión de ser médico. Primero por parte de un tío, hermano de mi madre, que es médico, Francisco Castillo, que nos está en el estado de Tabasco, y porque mi abuelo en ese momento, en mi niñez, había tenido infartos cardíacos, e incluso le habían puesto ya marcapasos, ¿no?
Entonces yo decía, cuando yo sea grande, yo quiero curar a mi abuelito y además quiero pues atender mucha gente. Y va desde esta parte de, creo que de los muchos de los médicos que se identifican y dicen, por mi familia, por esto, por alguna cuestión muy personal y allegada, decidí ser, ¿no? Y afortunadamente para mí, porque siempre ha sido una fortuna, tuve que emigrar. Yo vengo del estado de Tabasco. Inmigré hace 21 años a Baja California y aquí en Tijuana encontré el futuro de la medicina, ¿no? Donde Universidad Xochicalco, que es mi alma mater, decide acogerme en sus brazos, ¿no? Derivado de algunos acontecimientos en otras universidades públicas, sin decir nombres tal vez, de las cuales incluso me siento muy orgulloso porque posteriormente incluso en la UABC, al terminar mis estudios de la carrera de medicina, decidí llevar mi parte docente dentro de la Universidad Autónoma de Baja California. Y entonces decido estudiar medicina por eso, ¿no? Llevo un proceso en la etapa estudiantil muy, muy padre porque a pesar de tener que estudiar en una escuela privada, como todos saben, Universidad Xochicalco tiene un valor económico muy importante en la región, dentro de las mensualidades, pues me tuve que desempeñar dentro del trabajo arduo, ¿no? Yo siempre comparto con mis pacientes, con mis alumnos, con mi familia, el que yo me desarrollé para poder pagar mi escuela en la calle. ¿Sabes cómo que en la calle, doctor? Sí, yo vendía imanes con los teléfonos de emergencias, cuando la tecnología no estaba como ahora, y entonces hay unos cartelitos que dicen teléfonos de emergencia necesarios de policía, bomberos, Cruz Roja, Hospital General, que traía un imancito y se pegaba en los refrigeradores, ¿no? Eso los vendíamos en 10 pesos. Estoy hablando del 2004, 2008, 2009, 2010. Y que eso me permitió pues, subsanar parte de mis gastos, ¿no? Y hacer otros tipos de cosas dentro de lo que era el poder fortalecer mi economía, ¿no? Y eso fue un poquito del por qué decidí estudiar, hacia dónde me fue llevando. Y bueno, parte de mi formación académica, yo quería ser cirujano cardiovascular. Incluso de repente algunos dirán, pues es un médico frustrado porque no hizo eso y se dedicó a otra cosa. No, tuve la fortuna, y así lo digo, de trabajar con la doctora Patricia Obanel, del hospital del Prado, que todo creo que el mundo conoce en la región. Y estuve como asesor en salud pública dentro de estudios y protocolos que se estaban haciendo con ella, en donde empezamos a trabajar un poquito el intervencionismo. Y en aquella época, la doctora Obanel, como punta de lanza en lo que siempre hace, empezó a trabajar un poquito con insuficiencia cardíaca, con algunos tipos de cosas, ya con un tipo de nanobiotecnología que ella estaba utilizando en ese momento. Y de ahí dije, güey, esto es el futuro. Y a través de ese momento, yo venía ya de haber estudiado una maestría en salud pública con terminal en epidemiología por mi universidad, como parte de mi titulación para poder presentar mis exámenes ante los 3 sinodales y escrito por la parte económica. Y entonces veo que el camino estaba hacia una medicina completamente diferente, ¿no? Y decido incluso ir a la UNAM para llevar a cabo algunos diplomados sobre el tema de la desintoxicación sobre metales pesados. Y de ahí empieza este bagaje de la medicina regenerativa ya 14 años promedio a la fecha. Y teniendo ya una marca presente que se llama Medicina Regenerativa en redes sociales, que ahora en el mes de septiembre vamos a cumplir 11 años. Entonces, de alguna otra manera es para mí muy, muy padre porque ha habido un cambio drástico en lo que hacemos, ¿no? Oiga, Doc, y vamos a entrar de lleno. ¿Qué es la medicina regenerativa? ¿Qué hace? ¿Hay evidencia científica? ¿Para qué funciona? ¿Para qué sirve? ¿En qué ayuda? ¿A quiénes? En sí. Ok. La medicina regenerativa hace ya, platicando esta parte de los años, se consideraba como dentro de las medicinas alternativas, ¿no? Hace 20, 30, 40, 50 años, porque no había una evidencia científica propia de los tratamientos, dentro incluso de la parte de los nutracéuticos, por ejemplo, que los nutracéuticos entran dentro de la nutrición, ya en la medicina regenerativa, y tienen que ver dentro de la simbiosis de un suplemento versus un farmacéutico, de la parte farmacéutica, ¿no? Y entonces nace el nutracéutico. Entonces imagínate que la medicina regenerativa actualmente ya se considera como un campo interdisciplinario de la medicina que tiene que ver con la ingeniería de los tejidos, con el tema de los tratamientos o suplementos que pueden ayudar a la bioautorreparación de los tejidos propios del cuerpo. Funciona dentro de los tratamientos que se pueden aplicar para permitir que la enfermedad o las enfermedades
puedan llevar a un control metabólico. No estamos hablando de sanación, porque luego de repente hay una controversia, vamos a generar controversia, de no vamos a sanar a los pacientes. Hay una línea muy delgada entre la medicina regenerativa también y la charlatanería, ¿no? Que es esa parte muy padre que luego dicen, no, es que luego quieren curar todo con eso. Pero sí podemos llevar a cabo un control metabólico en los pacientes en la actualidad. La medicina regenerativa propiamente va a tener un campo interdisciplinario donde vamos a hablar de la epigenética y epigenómica, donde vamos a hablar de la nutrición, donde vamos a hablar de la biología celular, donde vamos a hablar de las enfermedades propias en cualquier ámbito de especialidades médicas, por ejemplo, y el tema de la bioingeniería de los tejidos, ¿no? Cómo hacer en base a dentro de las células troncales mesenquimales, que es lo que más se está hablando en el mundo, y dentro de las nanotecnologías que existen o que van a existir propiamente en los próximos 20 o 30 años, porque se dice que al 2050, del 2030 al 2050 van a nacer 20 o 30 campos nuevos de la bioingeniería genética, ¿no? Entonces, esa es la medicina regenerativa actual, es un campo interdisciplinario dentro de la medicina que viene a trabajar con todos esos abanicos de oferta que podemos tener hacia los pacientes y hacia la parte médica, ¿no? Porque hace rato compartías tú el tema de que medicina regenerativa, actualmente nosotros estamos trabajando con internistas, con reumatólogos, con traumatólogos, con radiólogos intervencionistas, con oncólogos, que ya creen en cómo este campo interdisciplinario le puede entrar a lo que ellos tradicionalmente están haciendo dentro de lo que es la medicina basada en evidencia y dentro de lo que es la medicina basada en experiencia, ¿no? Y cómo este campo de la medicina también funciona en eso para que el paciente tenga pues mejores tratamientos, ¿no? En su estilo de vida. Doc, ¿y qué tipo de... ¿Necesitamos estar enfermos para acudir a usted o puede una persona sana acudir a la medicina regenerativa? Fíjate que eso está bien padre porque hace 14 años normalmente lo que hacíamos nosotros era, o un servidor, atender pacientes enfermos, ¿no? Era lo primero que hacía. En la actualidad, dentro de la medicina wellness, fíjate lo que te voy a decir, la medicina wellness, que es otro campo de la medicina dentro del turismo de salud que está creciendo a nivel internacional, es voltear a ver hacia el paciente sano o aparentemente sano. Es decir, y tú, Felipe, pues ¿La prevención? me llevas como 10 añitos más o menos, promedio. Pues tengo 3-2. Entonces, yo tengo 40, entonces, a los 25 años empezamos nuestro envejecimiento. ¿Cómo que a los 25? Pues a los 25 apenas terminamos la carrera y empezamos a trabajar y hacer esto y es cuando más energía tenemos y dices, somos imparables, aquí ¿quién me detiene? Ahí es donde empieza nuestro pico de envejecimiento. Entonces de los 25 a los 35 años es cuando más envejecemos. Porque nuestro desgaste, nuestro estrés, nuestras formas de dormir, la alimentación, pues no es la ideal. Pero no lo sentimos, porque también nuestro pico máximo de energía hormonalmente, psicoemocionalmente, en la parte de la adquisición de energía, pero no lo sentimos. Entonces, de los 35 años en adelante, empieza una etapa de reposo dentro del envejecimiento, se vuelve un poquito más lento, pero se empieza a percibir más. ¿Por qué? Porque nuestros picos de energía hormonales también descienden. Entonces fíjate cómo bien interesante es lo que tú me preguntas, porque los pacientes que idealmente vamos a voltear a ver en un mediano plazo, 2030 en adelante, son pacientes sanos o aparentemente sanos. ¿Para qué? Para que los llevemos a una longevidad exitosa. Hemos empezado a escuchar términos en las redes sociales aquí de envejecimiento exitoso, ¿sí? De un envejecimiento funcional. Sí. ¿Cómo queremos llegar a los 60, 70, 80 años? Sí. ¿Con dolor? No. ¿Con achaques? Nada. ¿Con diabetes? ¿Con hipertensión? Dicen, no, espérame, yo quiero llegar sano. Ah, pues es empezar a partir entonces de los 25 años. Si quieres antes, puedes empezar antes, 21, 22, 23, sin problema. Porque si volteamos a ver incluso dentro de la medicina nutricional, por ejemplo, o la nutrición, o empezamos a ver cómo la medicina de la familia empieza a percibir y decir a los niños, no hay que darles tanta tecnología. Y hay que suplementarlos, ya ni siquiera alimentarlos, hay que suplementarlos. ¿Derivado de qué? De hacer una medicina regenerativa en un mediano plazo. Interesante, Doc. Yo al que he escuchado ese término que dijo de envejecimiento Exitoso o envejecimiento funcional. Ajá, es a Rodrigo Herrera, que es dueño de Genoma Lab. Pues ya ve que él se saca no sé cuántos tubos. Ya he visto muchos podcasts de él
aparte de ser tremendamente exitoso como empresario, pues fundó Genoma Lab, ha hecho varios suplementos, varios medicamentos incluso. Y yo le he escuchado a él que cada 2 meses, creo, se Se hace saca estudios. 10, 12 tubos de sangre y los manda a analizar. O sea, y no es una biometría hemática, química sanguínea, son estudios con alta tecnología que te mide exactamente tu edad biológica y todo eso. Entonces él dice que él tiene, creo que como 55 y su meta es llegar, creo que a los 40 años de edad biológica. Dice que todavía le falta, a pesar de que come súper sano, se ejercita. Hace un par de años él decía que dormía escasas 4 horas, que porque era lo mejor. Pues ahora se puso a leer más y dijo, no, ni madres. Empezó a dormir mejor, etcétera. A pesar de todo eso, él aparentaba más edad biológica de la que tenía. A pesar de que se alimentaba bien, tenía las condiciones económicas para ejercitarse, para comer sanamente. Entonces, yo creo que ese tipo de personas acuden a la medicina regenerativa, tanto en suplementación, nutrición, y ahorita quiero que me platique más acerca de qué tipo de, no sé si sean fármacos, no sé si sean células, y todo eso. Eh, por ejemplo, a un paciente, no sé, con diabetes e hipertensión descontrolada, que la medicina, entre comillas, tradicional, no es que no le haga efecto, sino que sabemos que tiene que llevarse a cabo un periodo de tiempo para que empiecen a actuar los fármacos y obviamente tiene que haber una disciplina aparte del paciente. Supongamos que ese paciente ya se cansó, ya tomo 10, 15 pastillas y me platicaron del doctor Cleómenes. ¿Cómo me puede ayudar, yo, 50 años, diabético, hipertenso, descontrolado, que acudo a una consulta con usted? Fíjate, aquí va a estar bien padre y voy a nada más a terminar de ponderar un poquito lo que tú decías ahorita del tema de análisis. Se llama análisis epigenético o epigenómico. Por medio de la saliva, de la sangre o de las heces fecales, nosotros ya podemos saber cuáles son todas las alteraciones genéticas que puedas tener y qué genes están prendidos y apagados para alguna enfermedad. Entonces, hacer ese test epigenético y epigenómico que no es caro. O sea, en México ya existen varias marcas. Están en Monterrey, están en Ciudad de México, están en Guadalajara. En Baja California no hay ninguna casa comercial actualmente, pero están en promedio entre los 6,000 o 10,000 pesos. Ni siquiera son tan costosos. Hablando de lo Como que uno costaría, pensara, de pues. lo que uno pensara, porque le Yo diría, digo no, así, 100,000, no, 200,000. pues sí, 100, 200,000, 2 millones de pesos, dice, olvídate, ¿no? Pero estos mapeos epigenéticos nos van a permitir a nosotros dar un protocolo y un plan de acción sobre el paciente. Y digo nosotros, no hablo solamente del médico, porque incluso esos mapeos van más ligados al tipo de nutrición y ejercicio que tiene que hacer el paciente. Por ejemplo, si a ti te encanta los chiles en nogada, o sea, chiles en general, Okay. pues a lo mejor hay un gen que dice que ese chile no lo estás absorbiendo y lo que menos debes de consumir, pero debes de consumir más brócoli. Pues es que la brócoli no me gusta, no, pero es que la brócoli va a activar el gen para que tu metabolismo empiece a acelerarse y mejora. Nos da exactamente lo que necesitas. Entonces, ¿qué pasa? Ya lo tenemos a la mano. Si no lo tuviéramos, ¿qué hemos estado trabajando con la medicina regenerativa en los últimos 50 años? Porque esto que venimos a platicar hoy, pues no empezó hace 14, ni hace 20. Empezó 1970 y algo, o sea, incluso 70 y tantos años a la fecha. Y entonces, dentro de los protocolos y tratamientos que se pueden aplicar, han existido tratamientos intravenosos. A veces, por desconocimiento, en la medicina actual, creen que un suero vitaminado Eso. pues va a ser la cura del paciente, ¿no? Hay cócteles intravenosos que van a funcionar para activar el metabolismo de ese paciente enfermo. Por ejemplo, y a lo mejor no, Carcilasa, sin decir marcas comerciales, ¿no? En el PLM, el librito que está en las farmacias que nos enseñan al personal de enfermería, al médico a leer y que pues mira, aquí están estos medicamentos, ahí está la carcilasa y es pirofosfato de tiamina, pura vitamina B1 que bajo un protocolo ya hecho por un laboratorio que tiene más de 70 años en México, te va a dar un control metabólico en el paciente diabético. Imagínate.
un control metabólico en un paciente diabético. Ahorita que tú me describías un poquito al paciente. Y es polifosfato de tiamina. Es vitamina B1 en altas dosis. Si eso, quien me está escuchando, que van a escuchar así el doctor, no, está loco el doctor Clómenes. ¿Cómo es posible que diga que va a llevar un control metabólico con puro polifosfato de tiamina? Pues no lo digo yo, está demostrado porque esa casa comercial o ese medicamento ha pasado de la medicina experiencia a la medicina basada en evidencia y método científico a lo largo de 70 años de su fundación. Entonces, así como eso, han salido al mercado, que ahorita no es tema de nosotros, sino hay podcasts y hay videos y todo de qué, de NID, ¿no? O NAD. O hay mucho de glutatión, que en pandemia para acá, pues hizo un boom. Entonces, son sustancias que incluso todos los seres humanos producimos, no son nada nuevo, no inventamos nada nuevo. El NID se descubrió en 1907, o el NAD. Y es un boom ahorita. Todo el mundo se quiere poner NAD con resveratrol. Es más, hay suplementos. Pues no estamos inventando el hilo negro, pero sí funcionan para dar un control metabólico en ciertos pacientes. ¿Se puede aplicar en toda la población? Sí, pero no vas a ver los mismos resultados en toda la población. Entonces, dentro de la medicina regenerativa tenemos entonces una base diagnóstica, tenemos una base suplementaria, ya sea oral o sea intravenosa. Y tenemos tratamientos que van a permitir en el paciente, además, una desintoxicación o detoxificación en el cuerpo, que también es importante. Y además vamos a permitir en el paciente tratamientos que van a llevarlo. Y ahí hay una controversia dentro de la terapia celular. La terapia celular nació, ¿sí?, desde 1990 y poquito más atrás, con el doctor Kaplan, que pues lo conoce todo el mundo. Le ponen doctor Kaplan en los buscadores y es el padre de la terapia epigenética o la terapia génica. Y después, hacia el año 2000, recordemos un poquito la clonación de la oveja Dolly, ¿ya? Que luego fue envejeciendo y todo bajo ciertos preceptos de cómo se llevó a cabo la clonación. Y del 2000 a la fecha encontramos el proteoma humano, después del genoma humano. O sea, ya sabemos la cantidad de proteína, pero ya también sabemos la cantidad de aminoácidos que tienen todas nuestras células. Entonces, actualmente la terapia celular va ligada a cómo desde el doctor Kaplan, llamándole células troncales mesenquimales, acuñan posteriormente, 20 años después, el que el mismo doctor Kaplan dice, vamos a llamarle ahora terapia, le vamos a llamar células de inducción celular o de señalización celular. En el mundo, ya las células troncales mesenquimales se siguen nombrando igual, pero lo ideal es que ya le llamemos células de inducción celular o de señalización celular. Cuando nosotros aplicamos células madres en los pacientes, que en México se puede aplicar, hay diferentes criterios todavía dentro de la legislación mexicana. En Estados Unidos aparentemente no está avalada, pero me acabo de enterar, te mandé por ahí que acabamos de recibir una certificación internacional por los próximos 3 años en México, donde Texas, Miami y California ya tienen medicamentos con células troncales mesenquimales avalados por la FDA. Imagínate. Y dices, a ver, espérame, entonces ¿cómo que no es válido? No, sí, ya. Hay 3 estados de la Unión Americana que dijeron, este medicamento, porque lo pusieron como un medicamento, tiene 50 millones de células troncales mesenquimales y se puede usar en esos pacientes. No puedo dar marcas, pero luego te digo cuáles son, pero ya existen. Y hasta los podemos poner, si quieres, un link después en el video que ya lances y pues se los mandamos a la gente para que sepa. Entonces en México ya llevamos muchos años trabajando dentro de la terapia celular con diferentes laboratorios a nivel nacional y que actualmente incluso, fíjate, acabamos el mes de junio de obtener por Japón un lanzamiento. O sea, vino la doctora Dazawa, que fue un premio Nobel del 2019 sobre técnicas de nanotecnología con células madres, que se llaman células Muse o células MUCSE, Muse, que es la nueva tecnología dentro de lo que es la especificidad del tipo de células madres. Y el 2012 el doctor Yamanaka, premio Nobel también de fisiología, nos hizo hacer como las células troncales mesenquimales las podemos hacer en diferenciación celular, algo que se llaman exosomas, que actualmente dentro de la medicina estética se vende mucho como para rejuvenecimiento facial. Pero luego hay una confusión entre la medicina regenerativa y la medicina estética. Son dos mundos completamente diferentes, ¿no? Que sí. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, regresando un poquito y te le pregunto eso. ¿Cómo entró al mundo
de la medicina regenerativa. ¿Cómo dijo por ahí es? Ya me mencionó un poquito, pero ¿cómo lo enganchó a la medicina regenerativa? Y hasta el grado de que es partidario de la medicina regenerativa, va a congresos, anda por todo México, yo creo que varias partes del mundo también en capacitaciones continuas y todo. ¿Cómo entró al mundo de la medicina regenerativa? Fíjate que esa parte, su mecha, ¿no? Luego soy bien llorón, entonces, Échale, este, échale. estaba yo precisamente trabajando en el Hospital del Prado cuando recibo una llamada de una persona a la que quiero mucho, que es mi padrino de matrimonio, y médico general y cirujano, que me habla y me dice, oye, acaba de fallecer un doctor que aplicaba tratamientos de desintoxicación de metales pesados que se llaman quelaciones aquí en Tijuana. Y el hospital para el cual estoy trabajando quiere que tú te unas al proyecto y que te vayas a la UNAM para capacitarte. Que fue que te comentaba que pues, tuve que emigrar un poquito a tomar diplomados. Y le dije, vale, vamos a tomar la acción. Pero vino de una muerte de un doctor. Y la familia del doctor hace una fusión con el hospital para que en ese momento pues me invitó al proyecto y desarrollo entonces el empezar el camino sobre ese tipo de tratamientos. Posteriormente eso me va llevando a conocer un poquito sobre algo que se llaman factor de transferencia, que son glóbulos blancos que van a ayudar al sistema inmunológico a hacer una inmunomodulación, que empiezo a hacer algo que se llaman biopéptidos o peptonas o péptidos, que nacen por ahí de los años 80 en Europa y que en México se empezaban a usar en el 2011, 2012, 2010. Era el boom de los biopéptidos o las peptonas en México, con diferentes laboratorios. Y empiezo a trabajar un poquito en eso. Y eso me va llevando hacia las diferentes cosas que ya comentaste que fuimos haciendo, hasta incluso llegar al tema de aplicar células madres, ya con más tecnología actual, ¿no? Entonces, se puede decir que la vida me fue llevando por un camino y que además lo comentaba hace rato, ¿no? Yo quería ser cirujano cardiovascular para ayudar a la gente y pues así. Pero en este camino he ayudado a muchísima más gente, directa e indirectamente, porque gracias a Dios hemos tenido un grupo multidisciplinario que hemos desarrollado para que el paciente se atienda en diferentes esferas, ¿no? Psicológicas, nutricionales, emocionales, biológicas, de diferentes áreas, para tener los mejores resultados con nuestros pacientes, ¿no? Entonces la vida me fue llevando un poquito, pues tras la muerte de un doctor, entrar a este proyecto y la vida pues tiene ciertos destinos para alguien, ¿no? Muy bien. Ahora sí, diferencia entre medicina estética y medicina regenerativa, porque mucha gente lo va a confundir. Una versus otra. Sí, la medicina estética es un campo de la medicina actualmente que está trabajando sobre tratamientos que tienen que ver con la estética de la persona, ¿no? Cuando hablamos de estética, hablamos de estética facial, hablamos de estética corporal, y dentro de esos tratamientos van a existir tratamientos que van enfocados con proteínas, que van enfocados con enzimas, que van enfocados con terapia celular, que van enfocados con nucleótidos, biopéptidos, que ahorita está mucho el tema del salmón, ahí esta parte del ADN del salmón y el ADN del salmón y toda la parte comercial de la medicina estética, pero es un campo de la medicina que va a ver, vuelvo a repetir, con la estética, tanto facial y corporal. Mientras que la medicina regenerativa se va a enfocar un poquito más en la parte biológica, más en la parte interna del ser. Y es donde hay pues un campo completamente diferente, ¿no? Dentro de la medicina estética, pues hay que trabajar, y eso es una parte muy padre, sobre la parte psicológica, emocional también del paciente, porque también a veces hay cambios dentro de la aplicación de la medicina estética, y el paciente, si no se trabaja, pues a veces no se acepta. Dice, oye, me pusieron ese tratamiento en mi cara y me veo bien raro, porque a lo mejor no se trabajó en la aceptación, ¿no? Entonces también creo que hay mucho que evolucionar en la medicina estética, pero en la regenerativo somos un campo opuesto. Y somos un campo, quiero comentar eso también, bien opuesto y diferente a la cirugía estética. Porque luego también la medicina estética es una cosa, la medicina regenerativa es otra cosa, y la cirugía estética es otra cosa que tiene que ver ya con cirujanos plásticos y toda esta parte, ¿no? También porque luego nos meten en la misma bolsa y somos completamente diferentes, ¿no? Doc, Cofepris, permisos. ¿Qué se ocupa para que ustedes puedan aplicar
células madre o tratamientos de medicina regenerativa aquí en México? Fíjate, ahí está padre porque, y es importante comentarlo, dentro de la medicina regenerativa en México, ya empieza a haber muchos avances muy, muy, muy padres. Y actualmente en Cofepris, en la liga oficial de cofepris.com, tú te metes y le pones licencia sanitaria de medicina regenerativa. Y ya te aparecen todos los requisitos para que tú obtengas una licencia sanitaria en medicina regenerativa y poder ejercer la medicina regenerativa. ¿Ok? Hace años, cuando empezamos esto, pues no existía. Pero es importante comentarlo, se podía estar utilizando o haciendo porque había un vacío legal, si podemos decirlo así, hay un vacío legal dentro de la medicina porque hay un apartado dentro de el tema de la legislación sanitaria donde hay un apartado que dice que el médico puede hacer uso de medicinas alternativas para el tratamiento de los pacientes, cuando no encuentra resultados dentro de la medicina tradicional o científica. Entonces, dentro de ese apartado está encasillada la medicina regenerativa. Por eso te comentaba al principio del podcast que entramos hace muchos años dentro de la medicina alternativa. Pero actualmente cada vez hay más sustentos científicos sobre los diferentes tratamientos de la medicina regenerativa. Y actualmente en la legislación ya existen todos los requisitos para sacar una licencia sanitaria. Después, si quieres, podemos desmenuzar un poquito cuáles son esos requisitos. Son muy sencillos, pero es un protocolo, es decir, lleva tiempo poder sacar una licencia. No es que voy ahorita y ya no me la dan. Sí tarda poquito, porque es también un área nueva aparentemente dentro de la ley regulatoria y dentro de los que hacemos medicina regenerativa. Esto me gusta a mí porque pues hay que comentarlo y dentro de la controversia está que la medicina regenerativa debería de ser usada, utilizada por genetistas, inmunólogos, alergólogos, especialistas en la materia. Pero dentro de las especialidades médicas, como faltaba mucha evidencia o sigue faltando de repente más artículos científicos, pero si tú te vas al PubMed o te vas a cualquier búsqueda de revistas indexadas y le pones terapia celular o le pones medicina regenerativa en el mundo, vas viendo cómo cada vez hay más evidencia científica comparado con 10 años atrás. Claro. Y entonces, como no le están entrando ciertos especialistas, han nacido diplomados, maestrías en medicina regenerativa y antienvejecimiento o longevidad. Pero no hay ninguna especialidad como tal. Eso sí es importante comentarlo. Pero estamos abiertos, es un tema que hemos platicado con Secretaría de Salud, que hemos platicado con gente de COEPRIS o COFEPRIS, de poder desarrollar a lo mejor una especialidad en medicina regenerativa. Que el ENAR diga, pues vamos a darle puntos y acá, pero es mucho trabajo. Hay que trabajar universidades, consejos, colegios. Y sobre todo que haya demanda, pues. Sí, o no sé si hay la demanda cada vez empieza a haber más. Más médicos que sí, quieran. Cada vez empieza a haber más médicos que se quieran dedicar a eso. Incluso muchos médicos especialistas o generales le están entrando a esto. Pero necesitan más infraestructura curricular claro, para poder desarrollarla. Como bien dices, nosotros llevamos trabajando ya muchos años en el desarrollo de la medicina regenerativa y seguimos trabajando todos los días. Incluso te compartí antes de entrar al podcast que venimos de un congreso que se está desarrollando ahorita en Tijuana, Baja California, el día de hoy y mañana, y que pues entramos hace rato, venimos a hacer el podcast, posteriormente regresamos y van a venir nuevos congresos en los próximos años a Baja California. Entonces eso está muy padre porque incluso dentro del turismo de salud, y tú ves qué es lo que busca la gente en Baja California, aparte de cirugía bariátrica, de cirugía plástica, de cirugía de medicina estética, está buscando medicina regenerativa o medicina wellness, también como le pueden llamar dentro del turismo de salud, que es una medicina donde vas a buscar el que el ser, o sea, la persona, el ser, de forma interna y externa, tenga una evolución dentro de su sanidad o evitar la enfermedad propiamente. Ok. Doc, y por ejemplo, yo no sé si en algún momento se lo comenté. En expertise, que es la enfermería crítica o la medicina crítica, ¿hay alternativas para pacientes? Supongamos que un paciente llega a su consulta. Hiperglicemia, 500 en glucosa, si usted quiere.
160, 100 de presión arterial. Y usted lo ve francamente mal en su aspecto general. Y en base a su conocimiento como médico general, sabe que ese paciente tiene que ser hospitalizado. Porque puede traer, por ejemplo, una cetoacidosis. ¿Qué hace el doctor Cleómenes en ese caso? Ya con esos signos vitales, le dice, vente aquí, te curo. O, ¿sabes qué? Esto hay que hacer esto y luego. Fíjate que hay dos escenarios ahí. Échale. Aparte, usted no puede ser un escenario, pero hay dos escenarios de respuesta. Primero, el paciente que acude con esas características, Tronado. lo primero también que vamos a evaluar con él es el tema costo-beneficio. Es decir, incluso yendo a una institución pública, no me voy a meter privada, pública, ¿cuánto le va a costar una hospitalización en promedio? Cuando hablo de que la institución pública a veces no tiene ya los recursos, de decir, no tengo esto y esto, y que el familiar me traiga esto, y me traiga esto, y me traiga esto. Por ejemplo. Entre 100 y 200 mil. Entonces dice, no lo tiene. Entonces, dentro de la medicina regenerativa existen tratamientos en protocolo, hace rato te decía de la carcilasa, que me pueden permitir en las primeras 2 semanas llevar a una estabilización de ese ciclo celular de esa glucosa. Sin meterle tanto medicamento, sino dentro del pirofosfatotiamina cómo actúa con el paciente. Y esas 2 semanas darme un tiempo para estabilizarlo y verlo con el personal multidisciplinario. Y que al mismo tiempo que yo le estoy aplicando un tratamiento en medicina regenerativa, llegue el internista y lo estabilice. Okay. Fíjate, o sea, pero sin que tenga que meterle una hospitalización, porque lo hemos hecho. Por eso te hablo de 2 escenarios. Podemos trabajar con él y llevarle una estabilización para que llegue más controlado. A lo mejor ya no una terapia intensiva, pero una urgencia. Y esa urgencia, pues lo estabilicen y lo den de alta y sigan en su casa el protocolo. Okay. Con un bajo costo. El otro escenario puede ser que está tan tronado que sí dice, ¿sabes qué? La verdad, por más que le ponga, porque además el volumen de líquidos que vas a poner en el paciente, o si lo vas a manejar de forma intramuscular, pues es una picotiza diaria por el paciente para que ciertos tratamientos de medicina regenerativa funcionen, pues sabes que este paciente no es candidato. Por ejemplo, te cambio el caso clínico. Nos llegó un paciente con una plaquetopenia, ¿sí? De 19,000. No. ¿Qué haces? O sea, pues con cualquier agujita me va a desangrar por ahí. Evaluamos el caso, traía visceromegalias, esto, el otro. No le pusimos nada en la medicina regenerativa, ni células madres, nada. Porque pues le doy un piquete, a lo mejor se me sangra y nos metemos en un broncón. Lo mandamos al Hospital General de Tijuana. Y en el Hospital General de Tijuana le hicieron una punción lumbar porque necesitamos saber descartar algunas patologías hematológicas también, porque traía otras características. Y ahí la internación, medicamentos, todo, pues tenía un valor comercial. Afortunadamente él, creo que era residente americano o no sé, y se lo llevaron a Estados Unidos. Ahí está el otro escenario. Hay veces que decimos, esto no es para nosotros. No, es que yo te voy a curar con las células madres. Okay. Hay un aspecto bioético muy importante que yo trato de transmitir, tú hace rato lo decías, y tengo la fortuna de ser o de haber sido maestro de tu esposa y de muchos otros alumnos. Sí, formador de enfermeros y enfermeras. Sí, entonces me desarrollé como maestro en la Universidad de Baja California, dentro de la medicina, odontología, psicología, enfermería. Y entonces, en ese labor decirle a los chicos, como ser humano, hay que llevar la bioética también en los pacientes, ¿no? Decirle, esto no es para usted. No, doctor, es que usted me lo recomendaron, que usted es muy bueno, que usted me va a curar con lo que tiene. Sí, pero esto no es para usted. Y no estamos en el tiempo ideal para ponérselo. Entonces sí hemos tenido pacientes que hemos dicho que no. Y hay pacientes que hemos dicho, ¿sabe qué? Está muy a tiempo. ¿Por qué? Porque ahí te va el otro escenario. Ya lo batearon en todos lados. Ya le dijeron, no hay nada que hacer por usted, no hay nada que hacer por usted, no hay nada que hacer por usted. Y llega con nosotros como última opción. ¿Qué hacemos? Le damos esa oportunidad. A veces no para curar, pero sí para darle una mejor calidad de vida. Te pongo otro escenario. Paciente con cáncer gástrico, etapa 4, ya con quimios, no estaba comiendo, vais a su casa. Le aplicamos tratamientos
en intravenosos, estuvimos trabajando con ella con biopéptidos, estuvimos trabajando con terapia regenerativa. 4 años y medio se fue. Bien morir. Sí me van a decir, no, doctor, pues es que esa paciente, pues por las quimios y todo, por eso funcionó. Yo no estoy viendo qué fue lo que más funcionó y qué no dentro de la evidencia científica. Le dimos mayor calidad de vida a la paciente en 4 años. Cuando le dijeron, en 1 año usted se va. Y se fue en 4. Sin menos Entonces, dolor. pues, comía ya, subió de peso, menos dolor, porque la parte intravenosa hizo su función metabólica. Sí. Entonces ya vimos 3 escenarios bien diferentes que está padre porque dices, Sí. claro que podemos implementarla. Okay. Sí, esa es la parte a la que yo quería llegar, pues, de que, y bien lo mencionas, pues, yo lo poco, pues que tengo poco conociéndolo, o sea, dije, el dog es ético, definitivamente. Y bien lo comenta, pues, de que a veces la medicina regenerativa, en ese momento que el paciente va, es un no. Primero, ve a resolver lo agudo, lo crítico, y después vienes y vamos a darte manejo. O sea, definitivamente por eso le va bien, porque pues es ético. Vámonos ahora con un tema que no nos gusta hablar, pero hay que hablar. Los números. ¿Es cara la medicina regenerativa o depende? Fíjate que hace 10 años era muy cara. O sea, hace 10 años era, por eso hablábamos, en una de las primeras preguntas que me dijiste, como ¿cuánta gente ha entendido? Los primeros 4 años de la medicina regenerativa, y así se los puedo decir, yo me moría de hambre. Mi consultorio no llegaba nadie. Llegaba a tomar café con mi equipo. Limpiaba 2, 3 veces el consultorio. No llegaba nadie. Lloré muchas veces porque no sabía si había tomado el camino correcto. Y ya estaba por formar una familia. Y además estaba yo por casar. Me decía, ¿qué voy a hacer de mi vida? Entonces fue remar contracorriente. Posterior a eso, empecé a tener más pacientes y más pacientes y más pacientes y más pacientes. Derivado de hacer también una medicina de picar piedra. Entonces, era muy costoso. Es decir, los tratamientos, el más económico oscilaba de los $2,500 para arriba. Y el mínimo del mínimo indispensable. Actualmente la verdad es que los tratamientos oscilan en promedio sobre los... Dependiendo, pero vamos a hablar de la terapia celular, hablar de células madres, de exosomas, de todo, un promedio de 10,000 pesos en adelante. O sea, no se comparan $2,000 promedio contra 10,000 pesos actuales. Y eso que el dólar vale menos, ¿no? Entonces, imagínate, están mucho más apegados porque acabo de ir al súper hoy en la mañana. Pues faltaban cositas ahí, entonces fui al súper rapidito para no... Y dices, oye, ¿cómo ha subido todo? Entonces dices, si yo me gasto en una despensa, en esto, en el otro, los mismos 10,000 pesos, dices, espérame, ¿cómo no me voy a dar la oportunidad de hacer una autorreparación, una autorregeneración, buscar la parte biológica para que mi longevidad sea mayor? Pues está súper. Entonces yo sinceramente, y es algo que le digo a los pacientes, pues ya no lo veo caro. Y dirán, pues no lo ve caro porque usted lo aplica. Está bien, te la compro. Pero por otro lado no está caro, porque si yo evidencio lo que yo gasto anualmente en comida, en café, en restaurantes, en ropa, dices, espérame, sí puedo hacer esa inversión. Y entonces lo veo como una inversión, más que como una pérdida. Entonces no sé si contesté un poquito tu pregunta en cuanto a caro o barato, ¿no? O sea, la verdad es que creo que está muy apegado a la población en general. Y yo creo que antes estaba más caro, no sé si me dices si me equivoco, porque no había tantos laboratorios aquí en México, ahí había que exportar. A eso pienso yo que por eso salía más caro. Hoy actualmente creo que usted trae de Guadalajara, ¿no? Sí. Hay que ahí está uno de los mejores, algo así me ha comentado. Hablando del tema de la terapia celular, existen clasificaciones de laboratorios también. Hay que ver qué tipo de clasificación. Entonces, hay más casas comerciales, ¿no? Hace muchos años había 1 o 2. Sí, Hoy está más de 30 o 40, ¿no? Y hasta la gente la ve en las redes sociales. Y vámonos. Entonces. Acudo yo, Felipe. Voy a consultar contigo porque no tengo diabetes, no tengo hipertensión, no tengo ninguna enfermedad. Joven. Pero quiero envejecer sano. ¿Qué estudios me va a mandar a hacer usted? ¿Y en base a qué o cómo funciona eso? Ok.
básicos, Básicos. porque la medicina así es. Sí. Pues es biometría hemática, Ok. tu química sanguínea con 45 elementos, tu examen general de orina y tu hemoglobina glucosilada. Que a veces dicen ya no la pidas, pide un OMA, ¿no? Pero bueno, ahí había controversia todavía si lo pides, no lo pides, que espérame. Entonces, esos serían los básicos. ¿Queremos hacer un poquito mayor de evolución científica? Pues te pide un mapeo epigenético. De inicio, Es en sangre. es en sangre o en saliva. Ok. En saliva Aquí se hace en normalmente. Se Tijuana. hace que en Tijuana, incluso la marca comercial de Monterrey, tenemos Monterrey y Guadalajara, te manda los kits. Tú el kit lo mandas otra vez en paquetería. Y estos estudios ni siquiera se hacen en México. Del mismo laboratorio se encargan de mandarlos a Asia, a Europa, a Estados Unidos. Y te mandan un reporte digital donde ahí viene ya todo tu mapeo epigenético. Qué miedo. Y tú ya vas describiendo nutricional y todo cómo se puede trabajar. Entonces, si tenemos la opción económica Ok. de hacer esa inversión, hacemos un mapeo epigenético. En base a costos, ¿cuánto sale un mapeo? El mapeo, te digo, anda 6,000 pesos el más económico, 10,000 pesos el completo, que es como, vamos a medir todo tus genes. Y 6,000 pesos algo que se llama Lo voy a un visitar. poquito más el tema de envejecimiento. O sea, tu edad, hace rato hablabas de la edad cronológica, Ajá. de la edad celular, que es diferente, ¿no? Entonces, Claro. yo tengo 40 años porque nací un 9 de agosto y para el 9 de agosto del 2025 pues tengo 40. Pero biológicamente, ¿cuántos tengo? ¿Tengo 35 o tengo 50? Y metabólicamente, ¿cuántos tengo? Porque una cosa es celular y la otra es metabólica. No, sí. Y entonces, eso me va a dar ese estudio, ¿no? Metabólicamente tengo esto, celularmente tengo esto y biológicamente tengo esto. Entonces, ya viendo eso, podemos armar un plan para decir, mira, aquí dice que tus genes están codificados para que vivas 80 años. O 45. Si no pasa un tipo de accidente, Sí, ¿va? sí, ajá. Entonces, si quieres vivir más de 45 según tus genes, hay que empezar a alargar algo que se llama telómero. No, pero ya no me lo voy a hacer, mejor. Entonces, no, pues sí, ahí es como la parte... El que nada sabe, nada Sí, teme. sí, pero acuérdate que dentro de la medicina y la enfermería es como, pues no voy a checarme porque me da miedo que me digan que estoy enfermo. No, pues qué chiste, ¿no? O sea, mejor... Entonces, así es el mapeo. Dice, no, mejor no me lo hago porque qué tal y me dice que me va a pasar esto. Pero hay que saberlo. No. Para en base a eso, Ujú. algo de lo que se está haciendo con esos mapeos es hacer que nuestras células tengan un alargamiento de los telómeros. El telómero es una porción de nuestros cromosomas que podemos alargarlos y hacer que tengamos mayor año o mayor longevidad, que podamos vivir más años en este mundo. Ok. Digo, está Interesante, ¿no? Yo sí me lo haría. La neta, ahorita ya me y interesó. más ahorita que andas Ahorita todo que el estamos feedback de pegándole un poquito ejercicio, de de esto, del ejercicio, otro, y hacer un que... poquito de cambios. No, y Y vienen es que cambios Yo porque... siempre he visto, ¿no? Pues yo tengo ya 8 años de experiencia a nivel hospitalario, trabajando con pacientes graves, no graves, etcétera. Y yo veo cómo se mueren a los 40, a los 30, complicados de cirrosis hepática, VIH, Falla tuberculosis pulmonar, renal, falla renal. renal, No, cada vez es más no, digo frecuente, yo, sí. no, ni madre, yo no quiero ni diabetes, ni hipertensión, ni nada. Quiero morirme lo más viejo que se pueda, pero con calidad. Ujú. Sin sarcopenia, sin caminando, Sí, valiéndome por mí mismo, pues yo poderme limpiar la cola solo, comer solo, o sea, sin depender de nadie. Pero por eso ya empezamos a volver a hacer ejercicio otra vez, comiendo un poquito mejor, durmiendo, sobre todo, que es fundamental. Acaba de pasar un evento en Ciudad de México que se llama como los 300 líderes más importantes de México. Fue como un boom esta No semana, nos ¿no? invitaron. Y la mayoría, sí, sí, ojalá que estemos ahí. Y la mayoría hablaba de los ciclos de sueño. Ahorita que decías que dormían 4 horas. Todo el mundo está durmiendo entre 6 y 8 horas. Ya se sabe que el ciclo de sueño es de 6 a 8 fundamental. horas. ¿Eh? Entonces, es fundamental dormir para tener una mayor longevidad. Entonces, en base a eso, ahorita que comentaba, yo quisiera llegar. O sea, además de la diabetes y la hipertensión, que ya son una pandemia de hace Ya. muchos años, igual que la obesidad, pues de COVID para acá, los trastornos de ansiedad, Sí. depresión, Alzheimer, Parkinson, demencia senil, han aumentado, pero en un 500%. Sí. Entonces, estamos muy a tiempo de poder desarrollar técnicas de plan de acción sobre esos pacientes para mejorar su calidad de vida en los próximos 30 o 40 años. Entonces,
Creo que estamos en un momento, ahora sí que crítico, como es tu especialidad. Estamos en un momento crítico donde la mayoría de los actores de la salud, la mayoría, psicólogos, nutriólogos, enfermeros, médicos, necesitamos unir fuerzas para poder hacer que esas enfermedades disminuyan. Y mucho va ligado a la tecnología, ¿no? O sea, cada vez que usemos menos esto en el sentido estricto de cuando debemos de utilizarlo. Claro. Acabo de comprar un libro que se llama El Scroll en mis manos. De hecho, es de un tijuanense, amigo como tal. Lo acaba de presentar en el Secud y en diferentes áreas. Y está muy padre el libro, ¿no? De cómo pasamos horas haciendo el scroll a la tecnología. Y entonces eso nos va a permitir, pues, reducir o aumentar las enfermedades de las que estamos hablando ahorita. Y entonces hablamos dentro de la medicina regenerativa cómo esto también funciona. No me lo has preguntado, pero te lo voy a decir. Actualmente dentro de la medicina regenerativa se están investigando cómo nuestras células, en base a nuestro humor o nuestra energía, pueden autorrepararse. Todos vibramos se llaman hertz, pero hay una vibración específica de las células cuando estás alegre y otras cuando estás triste. Y ya existen, ¿cómo se llama? Niveles de cómo estarías si tú, por ejemplo, hoy estás enojado o estás triste. Cómo tus células vibran para potencializar una enfermedad. Y cómo cuando hay paz en tu vida, alegría, euforia, están en un nivel donde hay una autorreparación. Okay. Entonces se está trabajando sobre esas investigaciones para encontrar cuál sería la causa que nos pueda llevar la autosanación en base a la vibración y la energía. Fíjate nada más, o sea, qué interesante Definitivamente, lo que se está estudiando, ¿no? definitivamente cada día hay más avances a nivel celular, metabólico, a nivel... La medicina es un mundo. Fíjate que hablando de la medicina regenerativa, porque algo que hemos tenido nosotros en los últimos años es cuando tú tienes un paciente en terapia intensiva, está en enfermería crítica y medicina crítica como los médicos. Ahora sería como al revés. ¿Ustedes estarían abiertos a que a ese paciente en terapia intensiva se les pongan células madres o se les pongan tratamientos de medicina regenerativa? Porque ahí tenemos una controversia donde dicen, no, espérame, porque el paciente no está estabilizado. Mira, en pandemia, es que la pandemia vino a detonar un chingo de cosas. Ya cuando no había tanta evidencia del COVID, que era desconocido completamente el tratamiento, ya los médicos decían, ¿sabes qué? Tráiganle todo lo que no le vaya a hacer daño, métanse. PRP, bueno, dosis de caballo, vitamina C, ajá, en soluciones base. Me tocó test. Que tome test de esto, test de aquello, porque ya la medicina normal, entre comillas, no estaba jalando. Y se vio, o sea, yo creo que es que el médico intensivista pues es el médico intensivista, es un hospital dentro de otro hospital. Así es la terapia intensiva para nosotros. ¿Por qué? Porque el de cardio nos llama el cirujano, nos llama el nefrólogo, nos llama todo el mundo para resolver algo agudo y crítico en ese momento. Va a estar difícil, pero yo creo que entre más evidencia haya, va a estar más fácil que se logre introducir la medicina regenerativa a las terapias intensivas. Hablando del sector privado, porque hablando del sector público, mi doc, no hay ni paracetamol y B. Ahí sí, años luz estamos. No hay paracetamol y B, no hay antibióticos, o sea, ni siquiera los más baratos. Entonces, a nivel privado, quizá en un momento, a mediano plazo, 10 años, 15, ¿sabes qué? Pues ya este paciente está en choque séptico y refractario, doble vasopresor, ya le di todo lo médicamente que dicen las guías que se le dé. Vente, vamos a estudiarlo, células madre, esto, pum. Yo creo que sí se va a llegar en un futuro a mediano plazo. Sí, porque te hice esa pregunta porque va muy ligada a lo que estamos viviendo actualmente. Nos han llegado pacientes a la práctica privada diciendo, oye, es que mi papá está hospitalizado en tal lugar y ya dicen que ya no hay nada que hacer con él o algo, pero me dicen que ustedes pueden hacer esto. Mira, ¿Qué onda?
Me dicen que Entonces, usted nos puede. acercamos con el equipo Claro, multidisciplinario del hospital y le decimos, nosotros podemos hacer esto, ¿cómo ven? Y hemos tenido sí y no. Claro. Hemos tenido como que esta parte, no, déjalo estabilizo y lo haces afuera. O hospitales que dicen, no, ya tenemos una licencia sanitaria de medicina regenerativa, lo podemos hacer, ¿no? Y en Tijuana hay grandes centros hospitalarios, Muy grande. tanto en la medicina regenerativa como en la medicina tradicional, ¿no? En playas de Tijuana conocemos a varios, igual sin decir nombres, ¿no? Sí, Por yo sí tema sé de quién publicidad, es. No, pero no. que llevan añísimos haciendo Sí. esto en Baja California y viene gente de todo el mundo, De no Rusia, solamente California, de Finlandia. todo el mundo a tratarse a Baja California sobre la medicina regenerativa. Entonces, esa pregunta para mí era importante porque pues que la gente sepa, ¿no? Sí. Los enfermeros, incluso que yo platicaba mucho con el personal de enfermería cuando daba clases y le decía, ¿por qué el binomio en conjunto siempre es enfermero-médico? ¿Por qué medicina-enfermería? Dentro de lo que hablamos, porque medicina regenerativa actualmente se hace en odontología, se hace en nutrición, se hace en psicología. O sea, yo digo, ¿por qué enfermería no puede estar ligada a otras ciencias, Claro. sino siempre es como el binomio en conjunto? Ujú. Así como yo no dudo en algún momento que va a haber enfermeros regenerativos. Fíjate, ese término todavía no existe. A lo mejor hasta estamos lanzando Vamos a la hablar. nueva ramificación de enfermería. Sí. Pero yo no dudo que va a haber enfermeros regenerativos porque el personal de enfermería que nos ayuda a los médicos regenerativos, ¿qué está aprendiendo? Pues enfermería regenerativa. Personas que dicen, no, es que a mí me enseñaron en la facultad y en la licenciatura y el siendo auxiliar que una solución de ese tipo no se le puede poner al paciente porque le va a hacer mal. Pero se la ponen con carcilasa, se la ponen con quelante, se la ponen y dicen, doctor, ¿qué le hizo? El paciente anda súper bien. ¿Cómo se lo explica? O sea, dices, ¿sí me explico? Entonces, Sí. en algún momento vamos a lanzar la enfermería regenerativa. No lo dudo. Como un diplomado, como una maestría, como una especialidad, probablemente en un futuro. Entonces viene en cambio muy drástico. Yo estoy muy ligado a la enfermería porque, como sabes, bueno, mi esposa es enfermera quirúrgica. Saludote, bendiciones. Entonces estoy muy orgulloso de tener una esposa enfermera y que además le encanta su trabajo, que lo disfruta mucho en el tema quirúrgico y que estoy muy ligado también a esa parte. Entonces a mí me interesa mucho que la enfermería, y no por solamente estar en tu podcast, pero que la enfermería crezca. Y parte de lo que hacíamos como docentes era eso, ¿no? Existe todavía la controversia y a lo mejor me salgo un poquito del tema, pero vuelvo a entrar, donde el enfermero pueda dar una receta, ¿no? O la enfermera. Y los doctores, no, ¿cómo es posible? Sí. Y digan, no, pues mejor que nos ayuden, porque ya no hay tantos doctores que quieran para dar receta en el sistema público, en el servicio social, y no nos damos abasto porque andamos desvelados y a ver qué más le doy acá. Van a decir, pero entonces usted está a favor, pues tampoco estoy en contra, porque nuestro sistema de salud público o privado, pues a dónde nos está llevando. Y ocupa más manos. Entonces, creo que se puede, a lo mejor ocupa más entrenamiento, de forma farmacológica, de forma bioquímica, de todo, porque es Bioquímica, un apartado, sobre ¿no? todo. Pero pues, se le puede, creo que dar ese apartado, o hablar con las facultades y decir, pues mételes más bioquímica, mételes más farma, para que salgan ya todavía más preparados dentro de esa parte y puedan decir, pues yo puedo dar una receta. Porque al fin y al cabo tienen que, para administrarlo, ustedes tienen que saber el Claro, metabolismo. PDM bien lo dijo. Hace muchos años, por no decir siglos, pues el enfermero hacía lo que el doctor decía. Sí. Pero actualmente dice, no, doctor, no se lo voy a poner. ¿Pero por qué no? Yo te estoy diciendo que lo pongas. No, porque le puedes dar este rechón y la culpa es mía. Y ya hay controversia, ya Claro, dice, ya no, hay doctor, debate, no, porque hay debate. metabólicamente dice que va a pasar esto, ¿qué onda? No, espérame, ¿cómo que sabes eso? Entonces, están estudiando más, Claro. están sabiendo más. Entonces, dentro de, vuelvo a repetir, por eso decía, me salgo y regreso, de la enfermedad regenerativa, va a haber un momento donde probablemente sepan mucho sobre los tratamientos y digan, creo que podemos hacer eso. ¿Y quién aplica el tratamiento? Enfermería. Porque actualmente dentro de lo que hacemos hay gran cantidad de mis pacientes que yo ya no les aplico los tratamientos. O sea, estoy ahí, o está otro doctor que es parte de nuestro equipo, o otra doctora que es parte de nuestro equipo, pero el personal de enfermería es el que lo aplica, bajo nuestra supervisión, porque hay un volumen de pacientes. Entonces tú le pones a él y yo te pongo a ti. Y los dos en el mismo momento estamos aplicando el tratamiento, pero bajo la instrucción del médico, ¿no? Entonces fíjate que la parte dinámica muy padre, ¿no? Ok. Doc, ¿de dónde salen las células madre?
¿O qué es una célula madre y de dónde salen? ¿Cómo se aplican? ¿Son las mismas células del paciente? ¿Son células creadas en laboratorios? ¿Cómo funciona ese rollo? Bueno, hace ratito te comentaba un poquito el origen, 1990, luego el tema de la oveja Dolly y toda esta parte. Hace 2000 para acá, del año 2000 para acá, la mayoría de las células troncales mesenquimales, que es su nombre, no se llaman células madre, es célula troncal mesenquimal o célula de señalización celular, como ya se deben de llamar, porque las células troncales mesenquimales no van a llegar a ser regeneración celular, fíjate lo que te estoy diciendo, van a llegar a ser una inmunomodulación celular y van a permitir que otras células que están dañadas se autorreparen o tomar el espacio de una célula muerta, pero no van a regenerar tejidos. Y esto no es un tema médico. Los ingenieros en genética o los bioingenieros o bioingenieros genéticos nos dan esta terminología, que es importante comprenderla. Entonces, las células troncales mesenquimales se van a estudiar según su origen y su potencia. Según su origen, nosotros las vamos a poder extraer de la médula ósea, que fueron las primeras que se empezaron a extraer. Y pueden ser del mismo paciente o pueden ser de otro paciente. Las células autólogas que se empezaban a usar en los años 2000, 2001, 2002, 2003 eran del mismo paciente. Se llevaban al laboratorio, se cultivaban, se hacían en crecimiento celular y te regresaban los millones de células del mismo paciente. Pero luego nos dimos cuenta que ese paciente, si tenía 60 años, pues sus células ya estaban dañadas, ya estaban viejitas. ¿Qué estábamos haciendo en el tema de laboratorio? Cultivar células viejitas y haciendo crecer células viejitas. Entonces, bajo el tema de la epigenética y epigenómica se empezaron a hacer células no autólogas. Células de un paciente sano por epigenética que tiene entre 18 y 21 años y se llaman células no autólogas. ¿Qué diferencia hay? Que en las no autólogas, que son de otro paciente, tenemos nosotros dentro de la biología celular dos antígenos de histocompatibilidad. Uno es el que nos va a dar una respuesta innata cuando nacemos y el otro nos va a dar la respuesta adaptativa. Se le quita ese antígeno de histocompatibilidad para que las células de otro paciente al momento de ponértelas a ti no tengan un efecto rechazo, que es lo que pasaría como en un trasplante como tal. Entonces de esa manera hacemos que sean inocuas o que no tengan un efecto secundario en el paciente. ¿Ok? Ahora, después nos dimos cuenta que no solamente estaban en la médula, que podían tener un origen en la pulpa dental de los dientes, que podía tener un origen de la sangre, que se llaman hematopoyéticas, pero esas luego quedaron en desuso porque solamente pueden regenerarme células de la sangre. Después nos dimos cuenta que podíamos encontrarlas en el endometrio, en la placenta. El endometrio es el útero de la mujer, que podemos encontrar en la placenta, que podíamos encontrarlas en el tejido adiposo y que podíamos encontrarlas en el cordón umbilical o la gelatina de Wharton. El cordón umbilical tiene una zona entre la placenta y el cordón que se llama gelatina de Wharton. Es el punto de unión entre la placenta y el cordón umbilical. Esa gelatina es donde se extraen las células, no del cordón umbilical, no de la sangre, de la gelatina, de donde están las células troncales. Entonces, esos son los tipos de origen. Según su potencia son embrionarias, que bioéticamente no se pueden utilizar. ¿Por qué? Porque pueden producir a todo un ser humano completo. Y pues no se puede hacer clonación. Después vienen las tutipotenciales, esas son tutipotenciales. Luego vienen las pluripotenciales, que pueden hacer todo un sistema. Luego vienen las pluripotenciales, que pueden hacer todo un órgano. Y luego vienen las unipotenciales, que pueden hacer un tejido. Las células troncales mesenquimales que se usan ahora son pluri o multipotenciales. ¿Ok? Pero no son tutipotenciales. No sé si me explico. Esa es una parte en cuanto a de dónde se obtienen y cuál es la potencia que pueden tener. Entonces, ya está descrito en la literatura que las células madres no producen cáncer. Porque no son embrionarias. Son multi o pluripotenciales. En general son más multipotenciales que pluri. Entonces me van a poder producir un órgano o algo, pero no me van a tener una alteración genética para hacer cáncer. ¿Ok? Entonces, esa es la parte. ¿Cómo se aplican? Normalmente se van a aplicar las células de forma intravenosa o directamente a un órgano blanco.
pero no existen en pastillas, no existen en forma de cápsulas, no en formas de té, no están en formas de crema, porque los doctores que venden unas cremas con células madres, vegetales, células madres vegetales, no terapia celular. Entonces ahí también, no, yo compré unas cápsulas que traen células madres. No existen células madres o células troncales mesenquimales en forma de cápsulas, ni de té, ni nada. Vienen de forma líquida, vamos a decirle, en una red de frío, como si fuera una vacuna, para aplicación intravenosa o directamente órgano blanco. Cuando digo órgano blanco es bajo el expertise de un radiólogo intervencionista, de un intensivista, de alguien que le sepa entrar a un tejido, ponerlas directamente en el órgano. ¿Sí? Ni siquiera un servidor. Yo no pongo tratamientos directamente a órgano blanco, porque luego también se dice, bueno, o sea, no. Es un especialista en la rama que sabe hacer eso y combinado con la medicina regenerativa se puede llevar a cabo el caso, ¿no? Ok. Interesante, Doc. Doc, ya para terminar, algo que le quiere decir al auditorio. No, pues No, pero nos ve profesionales y no profesionales en la salud. Aquí, Latinoamérica, España, andamos en muchas partes. ¿Qué le quiere decir al auditorio? Es todo suyo. bueno, pues primero que nada agradecerte nuevamente el espacio. Esperemos que no sea la primera y última vez que nos invites No va a ser. a estos tipos de eventos que además nos gustan para compartir con la gente. Sí, ¿no? Y Agradecerle a todas las personas que nos están viendo, nos van a ver también en un futuro, la oportunidad que tengan de conocer este tipo de medicina, que cada vez van a saber más de ella porque está en las redes sociales y está en muchísimos lugares, que vayan a tratamientos de medicina regenerativa con médicos certificados, con médicos que sepan sobre el área, Déjame que les pausa. hagan las preguntas pertinentes sobre el área. ¿dónde se puede saber si el médico verdaderamente... Porque yo ya chequé estas células profesionales, y veo que aparece como una maestría Ujú. en Medicina regenerativa, medicina regenerativa, antienvejecimiento. porque ya bien lo comentó, no existe una especialidad Ujú. como tal médica, pero una universidad le dio una cédula profesional de medicina regenerativa. ¿Cómo saber si el profesional al que yo quiero ir es, valga la redundancia, profesional y ético? Y no solamente yo le llamo centaveros de que me quieren sacar feria y pura charlatanería. Porque usted bien lo dijo, hay un paso muy corto entre la charlatanería y lo que Sí. tiene evidencia científica. ¿Cómo yo sé a quién dirigirme? ¿Tiene un colegio? ¿Tiene una asociación? ¿O si está certificado por? ¿Cómo yo sé que no Ok. es un charlatán, pues? Primero, pues saber que es médico, ¿no? Porque luego nos hemos encontrado con muchas cosas de que los busca y no era médico, y era una ama de casa, un amo de casa, Veterinario, ¿no? que hacían lo que no. Entonces, existe un portal de internet donde nos pueden ver a médicos, enfermeros, psicólogos, nutriólogos, todo, y arquitectos, abogados, licenciados, lo que sea, que es el registro de profesiones, ¿no? Donde se pueden meter y poner ahí el nombre completo del doctor. Por ejemplo, Cleómenes Rafael Ruiz Castillo, y ahí van a aparecer qué fue lo que estudié, y ahí aparece que fui químico farmacobiólogo, que estudié la licenciatura en medicina, que hice la maestría en salud pública, que está la maestría en medicina regenerativa. Ahí está todo. Y ahí aparece. Si no aparece ahí, es que no es. Así de sencillo. Okay. Por más documento físico que tenga, y si no apareciera ahí el documento físico, no, que sí, que no sé qué, pues que vaya a profesiones y lo dé de alta. Porque a lo mejor pudo haber ido un error humano que pudo haber existido. Porque la tecnología de ahora, pues no es la misma de hace tantos años, ¿no? Pero es rarísimo. Segundo, en el caso de la medicina regenerativa actualmente, no hay en Baja California un colegio de medicina regenerativa y antienvejecimiento. No hay, la verdad. Okay. Estamos trabajando para formarlo. Hace algunos años se formó uno, estuvo trabajando 1 o 2 años, pero pues se cerró el colegio y queremos nuevamente impactar en la población médica por parte del colegio. A nivel nacional existe el Colmedit, es un colegio que está en Morelos, en Cuernavaca, Morelos, y que a nivel nacional tiene un colegio nacional de células troncales con fines terapéuticos y de investigación. Entonces ya tiene un consejo, es un colegio y ya tiene un consejo. Y este colegio ha ido a Europa, pues está como impactando.
Entonces estamos trabajando actualmente para que el Colmedit, que es como se llama, pues nos dé la capitulación de Baja California, por ejemplo. Okay. Y que pertenezcamos muchos de los que ya estamos en el consejo, porque nos certificamos en ese consejo, porque tenemos que tener una maestría o puede entrar un internista. Ahora que fuimos a la certificación a Guadalajara, estaba un oftalmólogo, estaba un internista, estaba una inmunóloga de Ensenada, Baja California, estaba un cirujano bariatra, estaba un servidor en maestría en medicina regenerativa antienvejecimiento, estábamos y otros 3 doctores, pero éramos 8 o 9 doctores que tomamos la certificación por 3 años, así como el cirujano plástico, el bariatra por 3 años, nosotros por 3 años por ese consejo. Entonces, esta es la cuestión de poder buscar avales o instituciones que aunque no están en toda la República Mexicana todavía, pues porque esto está empezando, pero podamos empezar a generar en la población mayor seguridad, que empecemos a generar un poquito más de evidencia social, fíjate, evidencia social, porque de repente la misma sociedad de salud no conoce esas áreas. Entonces, empezar a buscar eso, ¿no? Preguntarle a los doctores dónde han estudiado, qué esto, qué lo otro, llevarlos a esta información, pero hay cosas que sí no hay, que estamos propios a formarlas. Y dentro de lo que tú me comentas, bueno, como sabes, hace 3 años me atreví a título personal a hacer un congreso de medicina regenerativa y antienvejecimiento en Baja California, 2023, y hacia el 2026 queremos hacer la segunda edición de ese congreso. Así como ustedes están ahorita fortaleciendo sus evidencias también y haciendo eventos dentro de enfermería crítica, pues nosotros también queremos, ¿no? Hacer más todavía por la población de Baja California, por la Sociedad Médica de Baja California. Entonces van a escuchar un poquito más de nosotros, ya viene más información sobre este congreso, pero estamos queriendo fortalecer el formar el colegio en Baja California, ¿no? También invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Medicina Regenerativa, así le ponen Medicina Regenerativa con nuestro logotipo que es MR. Igual después le mandamos el link. En Instagram estamos de la misma manera. Y próximamente vamos a tener diferentes aspectos dentro de lo que es el turismo de salud de Baja California para fortalecer pues todo lo que venimos a platicar contigo, ¿no? Entonces estamos trabajando muy, muy fuertemente en eso. Y pues es más que nada eso, ¿no? Agradecerte de comentarles todo esto y pues muchísimas gracias, ¿no? ¿Qué se viene para el doctor Cleómenes Rafael? Pues por lo menos este mes, pues disfrutar el grito de independencia, ¿no? Como mexicano, septiembre es nuestro 11º aniversario como marca de medicina regenerativa. Generar proyectos de aquí a diciembre, pero esperando 2026, pues poder impactar en muchísimas más personas, ¿no? Claro que sí, en muchísimas más personas, el 2026 impactar en muchísimas más personas. Traemos diferentes eventos que van a ir a impactar en la gente en la educación. O sea, vamos a presentar proyectos dentro de la medicina regenerativa donde vamos a ver foros de educación a la población en la medicina regenerativa y que esto los pueda impactar desde la aplicación de sus hábitos y costumbres y que incluso cuando lleguen a un tratamiento en la medicina regenerativa ya vayan con un avance, ¿no? En lo que hemos venido platicando, o sea, sus hábitos y costumbres, la alimentación, los ciclos del sueño, la actividad física, ¿no? Y pues es más que nada eso, ¿no? No, pues muchas gracias. Sigan sus redes sociales, Medicina Regenerativa en Facebook y Medicina Regenerativa-01 en Instagram. Igual me pasa su logo. Van a aparecer acá abajo en la descripción del video, las redes sociales, el número del consultorio de aquí del doctor y demás. ¿Consultas aquí en Tijuana o...? Fíjate que estamos en Tijuana, pero afortunadamente en los últimos años hemos venido trabajando en diferentes alianzas comerciales y ya estamos ubicados en León, Guanajuato, Guadalajara, Jalisco, Los Mochis, Sinaloa, estamos en Monterrey, estamos queriendo abrir Los Cabos, hemos ido al estado de Tabasco, del cual soy originario, pero realmente hacia el 2026 vamos a poder entrar en los 32 estados de la República Mexicana, ¿no? Mira, entonces... sígueme a mí, Enfermería en Corto, en todas mis redes sociales. Doc, pues muchas gracias. No, al contrario. Y fue un placer esta plática. Esperemos que no sea la última. Bueno, nos vemos. Bye, bye. Hasta luego, muchas gracias.